Buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir una vez más la palabra con ustedes en el contexto de esta conferencia y con el tema pues que tenemos por delante con más ánimo aún. Pero antes de compartir la palabra, quisiera aprovechar la oportunidad y dejarles conocer del lanzamiento de una nueva Biblia que está a disposición aquí durante esta conferencia. Esta Biblia recién acaba de llegar de donde fue impresa y me refiero a la Biblia de Estudio Herencia Reformada. La Biblia de Estudio Herencia Reformada la podrán encontrar en el stand de los hermanos de Ligonier durante estos días. Esta Biblia, ¿qué tiene de aporte? ¿Qué tiene de especial que nos hace utilizar esta oportunidad para recomendarla? Bueno, no solamente las notas de estudio y los comentarios son de puramente doctrina correcta, recomendable, de acuerdo a la mejor teología y hermenéutica, sino que también nosotros podemos encontrar al final de cada capítulo contenido que nos ayuda a utilizar lo enseñado en ese capítulo a nuestras familias. Tiene instrucción para nosotros dar a nuestros niños, de explicar qué significa eso que acabamos de leer en ese capítulo bíblico que tenemos. Eso sin contar con la enorme cantidad de notas explicativas de diferentes tópicos teológicos y prácticos acerca de la vida cristiana que tiene. Y pues yo no tengo palabras suficientes para recomendarles este libro. Tiene incluso los principales credos y las confesiones, en fin, historia de la iglesia, resumen de historia. De verdad que con todo mi corazón yo doy gracias a Dios por el lanzamiento de esta nueva Biblia de Estudio de Herencia Reformada, y ojalá que esta Biblia sea ampliamente utilizada dentro del mundo de habla hispana, y espero que ustedes pues tengan las primicias y sean los que aprovechen la oportunidad del lanzamiento de esta Biblia. Bien, yo quisiera que ahora una vez más nos inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor su bendición para la exposición de la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, si de alguna forma nosotros vamos a representarte bien en lo largo de esta oportunidad de exponer de tu palabra, si de alguna forma nos vamos a beneficiar de tu palabra, si de alguna forma nosotros vamos a representarte en el mundo viviendo lo que estudiemos, solo será posible si tú ahora envías tu Espíritu y utilizas al predicador y hablas a los oyentes, y tú, oh Dios, en los cielos, teniendo misericordia de nosotros, nos haces capaces de hablar y entender tu palabra, pero entenderla de una forma que nosotros nos veamos compelidos a ponerla por obra, de manera que nuestra esperanza en este momento está solamente en ti. Y te imploramos, te suplicamos, ven, asístenos, ven, ayúdanos, haz tú la diferencia en nuestras vidas con tu bendita palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de las misiones y hemos hablado desde esta mañana en el rol que nosotros tenemos en comenzar en nuestros hogares. Hemos oído acerca de la importancia de la iglesia y el discipulado en la obra misionera. Y yo quisiera ahora que nos enfocáramos en qué lugar ocupan las misiones en el corazón de Dios mismo. Porque si nosotros podemos ver qué lugar ocupa la misión en el corazón de Dios, nosotros podemos aprender de manera correcta el lugar que debe ocupar en nuestro propio corazón. Porque las misiones, cuando entendemos la Biblia, no son una opción. Yo les puedo dar mi testimonio personal de que aunque siempre he visto la importancia de las misiones,
no siempre he visto la debida importancia que las misiones tienen. Las misiones es algo que nos involucra a todos. Las misiones tienen que ver contigo y conmigo. Quizás tú no vas a ir tú mismo al campo misionero, quizás sí. Pero sea que vayas o no, tiene que ver con cada uno de nosotros los que estamos aquí. Ninguno de nosotros se puede desentender de lo que aquí está ocurriendo. ¿Qué relación tenemos nosotros con los tatar de Rusia? Donde son más de 5 millones, con menos de un 0.5% de evangélicos. ¿O cuál es nuestra relación con los más de 2 millones de Brahui en Pakistán, con un 0% de cristianos? O los Musahar de la India, con más de 2.5 millones y 0% de cristianos. O los 6 millones de Beriberi en Nigeria, con 0.01% de cristianos. ¿Qué relación tenemos nosotros con ellos? Nosotros podemos recordar la historia de los 2 leprosos de Segundo de Reyes capítulo 7. ¿Recuerdan esa ocasión cuando el pueblo de Samaria, la ciudad de Samaria había sido sitiada y las personas estaban muriendo de hambre dentro? Y unos leprosos en su desesperación, ya sabiendo que iban a perecer, fueron al campamento de los sirios y a ver si de alguna manera, aunque sea alimentos, podían encontrar y les perdonaban la vida. Y encontraron que el campamento estaba vacío y un montón de alimentos disponibles para ellos. Ellos empezaron a comer hasta que uno de ellos se sintió mal y dijo: ¿no hacemos nosotros mal comiendo todo este manjar y nuestros hermanos muriendo de hambre allí en la ciudad? Y algo similar nos puede ocurrir a nosotros, porque disfrutamos, y quizás aún en eventos como este, donde nos unimos y nos animamos los unos a los otros por las gloriosas verdades del Evangelio, pero podemos desconectarnos de la cantidad tan grande de almas que perecen sin el Evangelio. Porque hoy mismo millones de musulmanes se han postrado para orar a Alá, como nosotros adoramos a Jesucristo cómodamente en nuestros edificios. Porque hoy mismo millones de hindúes han hecho oraciones a sus deidades y les han llevado sacrificios y han tocado, le han puesto la mano a objetos sagrados, esperando recibir de alguna manera una bendición. Hoy mismo millones de católicos han rendido culto a una virgen, una mujer que dejó de ser virgen y que ahora mismo les diría que en lugar de ello adoraran a Jesús, pero lo hacen. Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros al respecto? Hoy mismo estamos rodeados de millones que no son nada, no se han afiliado ni siquiera a una religión. Ellos son su propia religión. Y nosotros tenemos la respuesta a la necesidad que tienen sus almas. No estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Lo mismo que pasó con los leprosos. Pero si vemos el corazón misionero de Dios, si podemos poner nuestras manos en el pecho de nuestro Dios y sentir el palpitar de su corazón por las almas que se pierden, por los grupos que están perdidos, de alguna manera tenemos esperanza de que ese mismo palpitar venga a ser el nuestro y que nosotros podamos también involucrarnos en la salvación de esas almas. Pero tengo una pregunta técnica que hacer. ¿Edgar está por aquí? No veo a Edgar, porque estoy viendo el reloj que me dice que yo solo tengo 20 minutos y yo estoy comenzando. Y habíamos quedado que yo tenía 45 minutos al menos. Que siga, ok. No estoy tomando esta decisión yo solo. Tengo pastores que me están animando a seguir. Bien. Y hablemos en primer lugar del corazón misionero de Dios en el Antiguo Testamento.
El corazón misionero de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente yo no tengo el tiempo para hacer todo el recorrido en las Escrituras que nos muestra el interés de Dios por la salvación de las naciones en el mundo, recorriendo desde el libro de Génesis. Pero basta la muestra de nosotros poder ver capítulos como en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le promete que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Él iba a ser bendecido, pero la bendición que él iba a recibir no era simplemente para él disfrutarla solo, sino que Dios le constituiría en un instrumento de bendición para otros. Y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo las nuestras. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! El plan de Dios, obviamente, desde que estuvo llamando a Abraham, contemplaba la salvación de no solamente un grupo étnico, contemplaba a todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde ese momento era global. Porque nos puede pasar que nos exponemos a ciertas teologías que son muy localistas en la manera como presentan la redención. Pero el plan de Dios es universal. Y obviamente la bendición de la que habla el texto es la bendición que se obtiene únicamente por la fe en el Mesías. Y por eso luego encontramos al apóstol Pablo hablando de los que son descendientes de Abraham por medio de la fe. Y cuando llegamos a la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 5 o Apocalipsis capítulo 7, nosotros nos encontramos con una celebración en donde hay gente de toda tribu, lengua y nación. Yo estuve predicando este domingo pasado de Apocalipsis capítulo 7. Y para mí fue interesante ver que en la primera sección de Apocalipsis 7 se habla de los 144,000 sellados. Y por si acaso yo sé quiénes son. ¿Ustedes saben quiénes son? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ahora, la numerología en las Escrituras tiene ciertos símbolos. Y el hecho de que 12 tribus, 12 apóstoles, el número 1000, el número de plenitud, 12 por 12 por 1000. Hay cosas numerológicas que hay allí que dan un significado. Pero mi punto es este. Dios sabe todos los que son su pueblo, tanto como si los pueda numerar, si puede dar una cifra. Ese es el punto con decir una cifra de esa forma. Ahora, no es un grupo pequeño. No es como decían los testigos de Jehová, que ya cambiaron de postura. Antes decían que iban a ser 144,000 testigos de Jehová que se iban a salvar. Después ellos dijeron que no, que eran un grupo selecto, pero después se iban añadiendo más. Ellos tuvieron que cambiar de opinión porque superaron esa cantidad. Es una representación de que Dios conoce todos los suyos, pero luego la segunda parte del capítulo 7 de Apocalipsis habla de esa multitud que no se podía contar. Por un lado enfatizando de que Dios conoce a cada uno de los suyos, y por el otro lado enfatizando la amplitud del derrame de la salvación de Dios en el universo. Pero está hablando del mismo grupo de personas. Por la pura misericordia de Dios, en ese grupo están nuestras nacionalidades representadas y muchas otras más. Porque Dios ha querido bendecir grupos étnicos numerosos en toda la tierra. Pero todavía hay linajes, hay pueblos y lenguas que no han sido alcanzados todavía. Son aquellos que no tienen todavía ningún interés en el Dios de gloria ni en su bendito Hijo Jesucristo. No le conocen. No hay Biblias en sus idiomas. No han oído hablar de Cristo. Eso es una realidad. Mientras nosotros disfrutamos de Cristo y de sus bendiciones, la realidad es que hay muchos que no tienen esa bendición. Hace muchos años atrás escuchaba cantar a un grupo musical que daba el testimonio de alguien que llegaba a una casa y preguntaba a la persona que le abrió la puerta si estaban evangelizando, y le decían: ¿usted conoce a Jesús? Y la persona de la casa le respondió: no, él no vive aquí. Porque ni idea tenía de quién era Jesús. Hay lugares en el mundo donde no tienen la menor idea de quién es Jesús. ¿Y quiénes deben tener el interés de que esos se salven? No somos nosotros los que hemos recibido el evangelio de gloria.
¿No somos nosotros? Todos los fines de la tierra se volverán al Señor, promete el Salmo 22, 27. Y todas las familias de las naciones adorarán ante ti. Eso debe ser un estímulo a nosotros, a involucrarnos en la salvación de esas naciones. Pero hay otro elemento del Antiguo Testamento que yo quisiera mencionarles. Y quiero hacer referencia al templo que encontramos en el Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 11 encontramos que Jesús llegó a Jerusalén y hace una inspección en el templo. Y lo que él vio en el templo le fue causa de mucho enojo. De tal manera que él hizo un látigo y lo usó para echar fuera a los cambistas que habían en el templo. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que causó que Jesús actuara de esa forma? Bueno, dice Marcos 11, 17, que él les dijo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones? Cuando yo leía este texto, mi atención se quedaba en el hecho de que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Mi atención se concentraba en que no se había cumplido el propósito de la oración para la casa de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y esa era la parte del pasaje en el que yo no me concentraba. Cristo hace una inspección del templo y él dice: yo no encuentro aquí lo que yo esperaba encontrar. Yo esperaba encontrar a una multitud de toda tribu, lengua y nación, porque era la función que el pueblo de Israel debió de cumplir. Si ustedes van en sus Biblias a Isaías capítulo 56 un momento. Isaías capítulo 56. Lean conmigo a partir del versículo 3. Dice que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ven? Ya había sido profetizado en el antiguo pacto que la casa de Dios incluiría gente de toda tribu, lengua y nación. Y el pueblo de Israel tenía una misión asignada de que ellos debían ser de influencia para las naciones a su alrededor y atraer hacia Jehová a esas naciones. Pero Israel no cumplió con esa misión. Y eso es parte de lo que Cristo está trayendo aquí. También, si ustedes van a Primero de Reyes capítulo 8, Primero de Reyes capítulo 8, versículo 41. Dice también, esto aquí está Salomón orando: también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan
tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Qué entendimiento de que las naciones iban a venir, iban a elevar peticiones, rogativas a nuestro Dios en los cielos, que iban a temer a Dios como lo hacía el pueblo de Israel. Está rogando, Señor, cuando te oren, responde tú desde los cielos. Llena esta casa de personas de toda tribu. Esa era la misión que Israel debía de cumplir. Saben que el templo tenía lo que le llamaban el atrio de los gentiles. Adivinen quiénes debían estar en ese atrio. Los gentiles, los no judíos. Ahora, si tú tienes en tu casa un lugar, un espacio en el que caben unas 10 personas, tú dirías que el diseño y propósito de ese espacio es para 10 personas, ¿verdad que sí? El tamaño del atrio de los gentiles debería darnos una idea de cuántas personas Dios quisiera que llegaran y estuvieran en ese lugar. Bueno, se calcula que hay 20 estadios de fútbol que caben en el espacio que había para el atrio de los gentiles. 20 canchas, el espacio de las canchas cabrían dentro de ese espacio. Obviamente, el propósito era que se llenara ese lugar de los gentiles. Pero Israel había descuidado su misión. Fue indiferente a la misión de ser luz a las naciones. Y uno se pregunta si nosotros como pueblo de Dios somos diferentes a lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Quién es el templo de Dios hoy? Resulta que el templo de Dios somos hoy nosotros los creyentes. Como individuos que somos templo del Espíritu, y como iglesias, dice la palabra de Dios que la iglesia es el templo del Espíritu. Y Dios quiere que su pueblo esté lleno de gente de toda tribu, lengua y nación. Y resulta que nosotros podemos comportarnos como los judíos de aquella época. Y así como ellos fueron indiferentes, nosotros también hoy podemos ser indiferentes. Si Cristo viniera hoy y hiciera una inspección a su templo, uno se preguntaría, ¿qué diría el Señor con respecto a su casa de oración? Pero podemos tener una idea aún entre la manera como la iglesia, el pueblo de Dios, utiliza el dinero. ¿Hay recursos dentro del pueblo de Dios? Sí, hay recursos. A juzgar por lo que uno ve en el Facebook, hay muchos recursos. A juzgar por el tipo de vacaciones que las personas toman, yo creo que sí, que hay muchos recursos dentro del pueblo de Dios. A juzgar por los gastos y el volumen de sus presupuestos, yo creo que sí, que hay muchos recursos. El asunto es que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dice el Señor. Y las finanzas son un indicador de qué es lo que está pasando. ¿Cuánto de sus ingresos utiliza el pueblo de Dios en ellos mismos? Bueno, se calcula que un 98% de lo que ingresa, 28.1 para ser un poco más exacto según unos cálculos, el pueblo de Dios lo usa en sí mismo. Y a las misiones se le da un 0.1%. Y a la iglesia se le da un 1.8%. Eso en cuanto al pueblo de Dios y el uso de su dinero. Pero ahora las iglesias de Cristo, ya las iglesias y el uso de los recursos que las iglesias tienen. Bueno, hay un 87% de sus gastos que se van en gastos locales. Un 12% a las misiones a las etnias ya alcanzadas. Y un 1% para alcanzar las etnias menos alcanzadas. ¿Cuántos obreros están trabajando con las etnias ya alcanzadas? ¿Y cuántos obreros trabajan con las etnias menos alcanzadas? Eso nos da una idea también. O la forma como consumimos la literatura cristiana.
La forma como compramos libros, tú y yo. Alrededor del 97% de la compra de literatura cristiana es para bendición propia. Nosotros nos estamos quedando con la bendición. Nosotros también hemos sido indiferentes. La casa de Dios será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces hay más que Dios quiere que nosotros hagamos, y lo aprendemos aún del corazón de Dios según lo que vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué textos debe saltar a nuestras mentes del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender el rol que Dios nos ha asignado a nosotros ahora dentro del Nuevo Pacto? Bueno, nosotros encontramos un texto como 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10, donde dice que nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo apartado por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que nos llamó de las tinieblas a la luz. La misión es proclamar las virtudes de nuestro Dios, porque debemos anunciar a nuestro Dios, proclamar a nuestro Dios. No es para quedarnos nosotros con esa bendición. Y así como el pueblo de Israel era nación santa y sacerdocio santo, nosotros ahora, dice Pedro, somos ese pueblo de Dios. Nosotros que antes no habíamos recibido misericordia, pero que ahora habéis recibido misericordia. Antes que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Dice, nuestra nueva identidad nos obliga a representar a Dios y su corazón, compartiendo nuestro Dios con los demás. Hemos sido bendecidos como Abraham para poder ser de bendición a otros. Pero no solamente quiero mencionarles acerca del corazón misionero de Dios el Padre, sino también quisiera que veamos algo del corazón misionero de Dios en el Hijo misionero que Él envió. En el Hijo misionero que Él envió. En Juan 20:21 encontramos el texto donde el Señor dice: pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. O sea que el ejemplo de envío para poder enviar a esos apóstoles era el envío que Dios el Padre hizo de Dios el Hijo. Dios el Hijo fue el misionero de Dios el Padre. Él vino a alcanzar una etnia bien extraña, la raza humana, pecadores. Dice Kevin DeYoung en su libro ¿Qué es la misión de la iglesia? Hace sentido que miremos a Jesús para nuestra directriz misiológica. La misión en la Biblia es la misión del Padre enviando a su Hijo. Como Rey mesiánico y Señor de la iglesia, Jesús reclama el derecho de enviar a la iglesia, así como el Padre tenía el derecho de enviarle a Él. Por tanto, hacemos bien en prestar mucha atención a lo que el Hijo dice explícitamente a los discípulos que hagan en su ausencia. Y sabemos lo que Él nos manda, ¿no? Él nos mandó a nosotros a ir por el mundo, a ser discípulos, bautizando y enseñándoles. No solo vino Él mismo como misionero, sino que antes de ascender a la diestra del Padre en los cielos, dio instrucciones explícitas a su iglesia para continuar con la labor misionera. Y por eso es que decimos que esto no es un asunto de un grupo aquí o un grupo allá, alguien que simplemente tiene interés en las misiones aquí. Es que es la misión que Cristo le asignó a todos los suyos. Nadie se puede desentender de la obra misionera, nadie del pueblo de Dios. Nadie puede desentenderse sin pecar. No todos vamos a ir directamente, corporalmente, pero de alguna manera todos vamos en el corazón del que va, apoyando al que va, orando por el que va, consolando, apoyando, estimulando al que va. Pero ¿saben qué ha pasado muchas veces en la historia de las misiones? Que muchos de los que Dios estuvo levantando para hacer obras misioneras que hoy están en los libros de biografías, fueron desanimados por las iglesias de Cristo. Increíble.
Hombres de la talla de Guillermo Carey y otros más, que cuando dijeron que Dios estaba impulsando sus corazones para la obra de las misiones, los desanimaban para que no lo hicieran. La iglesia no va a conquistar. Ya Cristo conquistó y venció. Nosotros simplemente vamos a reclamar lo que es suyo. Y vamos a ser parte, si Dios nos da el privilegio de ir por el mundo predicando a Jesucristo. Porque toda potestad, dice Él, me es dada en la tierra. Nosotros no vamos en nuestro nombre. Vamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál es la meta? Hacer discípulos. La meta es hacer discípulos. La meta no es únicamente plantar una bandera de conquista cultural o tecnológica. Porque hay muchos que se preocupan porque hay algunos pueblos en el mundo que no tienen agua potable. Y eso es una buena preocupación. Pero eso no es el propósito principal. O sea, yo hacer una obra supuestamente de misionero y lo que único que yo voy a hacer un aporte tecnológico para que estas personas puedan sacar agua de la tierra. Eso no es hacer misiones. La meta no es convertir salvajes en educados, porque eso sería tener pecadores salvajes a pecadores educados. La meta es hacer discípulos de Jesucristo. Y para lograrlo hay que bautizar a personas que se identifiquen con Cristo y darles instrucción para que puedan obedecer la voluntad de Cristo. Ver a las personas pasar al frente en una campaña evangelística no es la meta. Y tristemente muchos misioneros simplemente tienen que dar reportes a aquellos que les envían de cuántas personas han ido a sus actividades, cuántas personas han pasado al frente, han levantado la mano. Porque para muchos ser pastores y ser misioneros es una forma de vida y punto. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. No, todos debemos oír a Cristo hablándonos a nosotros. Nadie se puede desentender cuando Él dice id. Aquí cuando los hermanos estaban dirigiendo la adoración, decían, pónganse de pie. ¿Y qué ustedes hacían? Ustedes se ponen de pie. Pero de repente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios decir, id a las naciones, id a ser discípulos. Estamos sentados ahí y escuchamos como si eso fuera para el que está ahí al lado, el que está ahí atrás, es para el otro, pero para mí no. Y lo que yo estoy diciendo es que esto es para cada uno de nosotros sin excepción. De alguna manera estamos involucrados. Porque Dios ha llamado a su pueblo, a los suyos, a todos los suyos a involucrarse en el mundo de las misiones. Porque es no solamente el corazón de Dios, tiene que ser también el corazón de su pueblo. Somos testigos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es interesante? Y vamos a ver el texto de Hechos capítulo 8. Pero ¿no es interesante que dice, me seréis testigos? Me seréis testigos. Testigos de Cristo, testigos de su obra, testigos de su muerte. Lo que nosotros vamos a hablar no es de nosotros mismos, vamos a hablar de lo que otro hizo. Dios nos ha hecho testigos para compartir lo que Cristo ha hecho por viles pecadores como nosotros. Y esto me lleva al siguiente punto. No solamente vemos el corazón misionero de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, no solamente vemos el corazón misionero de Dios el Padre al enviar a su Hijo misionero, vemos también el corazón misionero de Dios en su espíritu misionero, en el Espíritu Santo misionero.
Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven el corazón de Dios palpitando por todas las naciones? Cuando llama a Abraham, cuando Cristo estuvo en la tierra y llama a su iglesia, cuando el Espíritu desciende para equipar a su pueblo, está dentro del panorama, dentro del propósito y de su esquema, el ir hasta lo último de la tierra. ¿A quiénes estaba dando Cristo estas instrucciones? Fueron precisamente ese grupo de hombres que habían salido corriendo y habían salido huyendo. El equipo con el que se estaba contando era un equipo difícil. Quizás no sería el equipo que nosotros escogeríamos si queremos ganar un campeonato de baloncesto. Es como que nosotros nos den para jugar contra un equipo profesional de la NBA a un grupo de niños de 10 años. Y me dicen que con ese grupo tiene que ganar. Bueno, si nosotros viéramos a los apóstoles que salieron corriendo, huyendo, Pedro le negó, uno lo traicionó, con ese equipo. Lo grande es lo que hace luego el Espíritu Santo para hacer la diferencia. En ese momento no estaban preparados para ser testigos. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. Me seréis testigos, porque recibiréis poder. Ahora, poder para ser testigos y predicar el verdadero evangelio. No simplemente para estar haciendo muestras de supuestamente manifestaciones del Espíritu de Dios aquí y allá, como quieren hacer muchos en el día de hoy. Porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta, y su llenura, como encontramos en Efesios capítulo 5, 18 en adelante, cuando nosotros encontramos a hombres y a mujeres viviendo de acuerdo a un orden bíblico de santidad, con dominio propio, con respeto, con santidad, etcétera, etcétera. Ahí hay poder del Espíritu. Pero hay poder del Espíritu sin el cual es imposible hacer la obra de las misiones. De hecho, el Señor les había dicho: no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Porque no nos debemos atrever a hacer la obra misionera en nuestras propias fuerzas. Ahora, uno puede tener una idea de la magnitud de la obra encomendada cuando uno ve las herramientas que nos dan. Imagínate que yo te pida que tú hagas un trabajo y te traigo camiones, las herramientas último modelo, súper electrónicas, complicadas, con 200 manuales para que tú sepas cómo utilizar todas esas herramientas. Tú puedes tener una idea de que el trabajo que te están asignando no es sencillo. Bueno, para nosotros, para llevar a cabo la obra de las misiones, nos dieron algo más grande que el poder nuclear más grande que el hombre pueda conocer: el Espíritu Santo. Porque es una labor imposible de hacer en nuestras fuerzas, pero sí es posible con el Espíritu Santo. Pueden ser hombres débiles y llenos de defectos, pero si son transformados por el Espíritu Santo, Dios es capaz de volver al mundo de cabeza con ese grupo. Me seréis testigos. Ellos lo iban a hacer hasta lo último de la tierra. Y hay una estrategia, obviamente, en las palabras del Señor. La iglesia debía ir ampliando su círculo de influencia. Debían ser testigos en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén. No podemos descuidar nuestra Jerusalén, pero no podemos limitarnos a Jerusalén. Había una obra local que hacer, pero había una obra fuera que hacer igualmente. Porque nosotros podemos ser engañados y pensar que cualquier preocupación global de salvación va en detrimento del desarrollo y el crecimiento de una iglesia local. Hermanos, si nosotros esperamos a que todo ande en la perfección en nuestras iglesias, nunca vamos a hacer nada fuera de la iglesia. No, hermanos, es siempre
debemos estar conscientes de que buscamos ciertamente hacer una obra responsables con personas que si van a ser pastores y misioneros llenen las cualificaciones como estuvimos hablando en el tiempo de preguntas y respuestas. Al mismo tiempo tenemos que ser conscientes, tal como hizo nuestro Señor, que utilizó a hombres débiles y pecadores y frágiles como los mismos apóstoles fueron. No hay hombre perfecto. También debemos alcanzar a Judea, la región más cercana a nuestro alrededor. La labor misionera va más allá de lo local. Pero Samaria también debe estar en nuestra vista. Y nuestras Samarias pueden incluir ya áreas en donde no nos sentimos tan cómodos, porque es un grupo cultural que hasta puede sernos hasta medio enemistoso. Porque como había dificultades entre judíos y samaritanos. Dios nos dijo, bueno, a los samaritanos yo hago esa obra, yo enviando ángeles, despreocúpense. No, los utilizó a ellos mismos para hacer la obra con los samaritanos. Pero la labor misionera, amados hermanos, es global, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. El interés de Dios es universal. Y nuestro interés también debe ser universal. No todas las iglesias harán la misma obra. No todas las iglesias se involucrarán en las misiones de la misma forma. Pero yo he escuchado de iglesias pequeñas que se han involucrado en la labor de traducción de las Escrituras. Y ha sido un aporte incalculable para la obra misionera. Es como una familia enviando a uno de sus hijos al mundo misionero para alcanzar a otros perdidos. ¡Qué aporte para la obra del evangelio! Imagínense que haya una iglesia que envía a alguien, pero quizás no tenga los recursos. Pero hay otras iglesias que existen, que a lo mejor no tienen a nadie que enviar, pero tienen los recursos para ayudar a otros a enviar. Por eso es que no podemos hacer esta obra solos. Debemos hacer esta obra en conjunto. Y qué maravilloso es ver en el Nuevo Testamento iglesias ayudándose unas a otras para poder hacer esta obra. O vemos al apóstol Pablo coordinando el equipo humano para aquel que este vaya a aquel lugar y este otro se quede en aquel lugar. Tú quédate tanto tiempo allí, vamos a entrenar, vamos a cuidar. Anima a las iglesias, porque es un trabajo que no se hace solo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Puede ser que Dios ponga en una iglesia local un interés, una carga, un peso por obrar en determinado lugar, como ocurrió con una iglesia en Japón, que de paso Japón se considera un lugar menos alcanzado, pero había una iglesia allí pequeña que se puso a orar pidiendo a Dios: Señor, guíanos, ¿dónde tú quieres que nuestro corazón se incline para ayudar en la obra misionera? ¿A dónde, Señor? Y rogaban y rogaban. Y el Señor les puso el peso en el corazón de preocuparse por unas poblaciones que habían de musulmanes en islas cerca de Marruecos. Y allí se fueron, un grupo. Y en ese proceso le encontraron con una tormenta. La tormenta les desvió de tal manera del curso que terminaron en una isla que ni siquiera estaba en el mapa que ellos tenían. Y allí salieron los locales y ellos sacaron sus guitarras, todo lo que tenían. No sabían ni qué hacer. Y los locales dijeron: toquen sus instrumentos, canten. Y ellos empezaron a cantar. Y empezó a haber un interés. Y los locales les abrieron las puertas y empezaron a trabajar con ellos. Ocurrió que era una franja, esa isla era una franja bien estrecha, y por poco desaparecía con un viento recio que vino de un lado, tan recio que el mar se estaba entrando en la isla tan estrecha que era. Y estos hermanos se pusieron a orar, hicieron de frente, y Dios detuvo el avance de esta destrucción. Señor, solamente danos tiempo para que nosotros podamos entrenar y discipular a estas personas. Y Dios les dio el tiempo. Con el paso del tiempo volvió a haber otra amenaza así. Lo único que esta vez sí ocurrió de verdad, y la isla desapareció.
Pero ya allí se habían levantado verdaderos discípulos de Jesucristo. Y adivinen qué pasó. Cuando subieron en sus embarcaciones, se diseminaron por las otras islas, y así mismo el evangelio de Jesucristo. Todo ocurrió con la idea de una iglesia en Japón que le empezó a rogar al Señor que pusiera en su corazón en dónde y cómo ellos podían involucrarse. Hermanos, es simplemente un ejemplo de las cosas que Dios hace con pecadores débiles como nosotros somos, con iglesias débiles como las nuestras. Porque ninguno se puede desentender. Y vuelvo, reitero, así como cuando ustedes les dicen, pónganse de pie, siéntense, y ustedes se levantan y se sientan, que oigamos que esto que Cristo nos está diciendo hoy es para cada uno de nosotros. Que nadie piense que es para el de al lado, es para ti. Y otros que nos ven por internet o que verán la grabación después, esto es para cada uno de nosotros. Este es el tipo de cosas por las que nosotros daremos cuenta a Dios. Dios nos ha hecho discípulos globales. Nuestro interés tiene que ser global. Nuestra mentalidad misionera debe movernos. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros tenemos en nuestras manos algo infinitamente glorioso. Y muchas veces vivimos vidas cristianas pobres, vivimos arrastrados, y lo que menos somos es una recomendación para el evangelio. No podemos ser un ejemplo de gozo de espiritual. Y en ese estado de podredumbre en el que el diablo quiere someter al pueblo de Dios, no es verdad que la iglesia se va a movilizar para alcanzar a los perdidos en otros lugares. Pero ¿saben por qué? Es una estrategia perfecta del diablo. Es una estrategia perfecta del diablo entretenernos en nuestros asuntos, nuestras propias cositas, nuestras entretenciones, nuestros pecados. Y te mantiene allí en un pecado del que tú no te puedes zafar. Y mientras tanto los años pasan, desperdicias tu vida, desperdicias las capacidades que tú tienes, desperdicias el tiempo que tú tienes en lo que no vale, no sirve y lo que no es de bendición a otros. Pero Dios nos ha bendecido para ser de bendición. Y por eso hay tanto llamado en la palabra de Dios a vivir gozosamente. Porque ese gozo va a ser recomendable el evangelio ante la vista de los demás. Oh, que el Señor nos permita no solamente poner nuestras manos en el pecho del Señor y sentir su palpitar en su amor por las almas donde quiera que se encuentren, sino que nosotros bien podamos poner nuestras manos en nuestros propios pechos y sentir un crecimiento en las palpitaciones de nuestro propio corazón por almas que muchas veces están bien lejos de distancia, pero que pueden acercarse en la medida que nos preocupamos y oramos y participamos en el llamado misionero que Dios le ha hecho a su pueblo. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no lo sé. ¿Hay alguno aquí sentado que irá al campo misionero? Yo no lo sé. Lo que sí yo sé es que aquí debe haber un movimiento mayor y no menor después de escuchar la palabra de Dios sobre esto, hacia orar por las misiones, apoyar las misiones, exhortar a los misioneros e ir a las misiones a como sea lugar, como Dios esté llamando a cada uno. Pero no va a ser con los ángeles, ni va a ser con los pecadores sin Cristo. Va a ser con el pueblo de Dios que Dios va a llevar a cabo su obra. Y eso te incluye a ti. Que la gracia de Cristo sea derramado en este lugar abundantemente. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por el regalo que es tener tu palabra, que sin lugar a dudas nos habla con una claridad tal, de forma que no podamos ni escondernos de ella. Y te oramos, Padre, que todos aquí en esa honestidad podamos vernos con claridad en el espejo de tu palabra y poder ser transformados para bien y no para mal, para acercarnos al modelo de tu corazón. Oh Dios bendito, bendícenos a nosotros, bendice a nuestras iglesias, pero bendícenos para poder ser de bendición a los demás. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.